Hola, soy Tomás Posetti. Hola, soy Juan Segundo McDonald. Hola, soy Felipe Becerra. Hola, soy Ignacio Patriarca. Hola, soy Juan Cruz García Madey y bueno, ahora les vamos a mostrar nuestro trabajo sobre el patrón MVC. En este trabajo nosotros vamos a hablar a profundidad acerca del modelo vista controlador, un patrón arquitectónico fundamental en el desarrollo del software. A lo largo de la presentación vamos a analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de MVC, además de proporcionar ejemplos concretos para su implementación en varios frameworks y tecnologías. Bueno, nosotros como grupo elegimos este tema porque, bueno, ya habíamos visto algo muy por encima igual en la materia de diseño de sistemas, por lo que nos pareció interesante profundizar y conocer un poco más sobre este patrón. Y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer también en este video, que ustedes puedan entender un poco de qué se trata este patrón. Por eso les vamos a dejar acá abajo un link para donde va a estar el video con las explicaciones y ejemplos. Y espero que se entienda. Bueno, en primera instancia vamos a mencionar un poco qué son los patrones arquitectónicos para luego sí empezar a hablar del patrón que vamos a desarrollar como grupo. Los patrones arquitectónicos son soluciones establecidas y probadas para problemas comunes y frecuentes en el diseño de estructura de sistemas de software. Estos patrones son conceptos de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que van más allá de centrarse en detalles técnicos específicos, sino que se van a centrar más en la organización general de los elementos que componen a nuestro sistema y cómo van a interactuar entre sí estos elementos. Generalmente vamos a describir a estos patrones arquitectónicos mediante diagramas y documentos que van a ayudar tanto a los desarrolladores como a los arquitectos a comprender cómo se debe estructurar su sistema. Ahora sí, como ya mencionamos anteriormente, elegimos el patrón MVC, que es Model View Controller, para desarrollar y profundizar un poco más sobre él. Este es un patrón de diseño de software que se utiliza para implementar interfaces de usuarios, datos y lógica de control. Ayuda a desacoplar el acceso a los datos y la lógica de negocio de la forma en la que los datos se muestran al usuario, que serían las vistas. Con el MVC surge de la necesidad de crear un software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, la reutilización de código y la separación de conceptos. Su fundamento es la separación del código en 3 capas diferentes, que estas van a estar delimitadas por sus responsabilidades. Estas capas son la capa de modelo, la capa de vistas y la capa de controladores. La capa de modelo es una aproximación del software a un proceso del mundo real. En esta capa se van a representar los datos y las reglas que rigen el acceso y la actualización a estos datos. Los datos habitualmente los tendremos almacenados en base de datos, por lo que en los modelos tendremos todas las funciones para acceder a las tablas y a los registros, y aquí estarán las correspondientes select, update, insert y demás. Generalmente se va a trabajar con otras librerías, como con algún ORM, que nos va a permitir trabajar con abstracción de la base de datos y trabajar con objetos. Esto va a hacer que reemplacemos directamente las sentencias de SQL para utilizar un dialecto de acceso a datos en clases y objetos. Además, en esta capa de modelo se incluye la lógica del negocio, que además de marcar el comportamiento cuando ocurren cosas dentro de nuestro software, también va a tener normas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Luego está la capa de vistas. Estas representan el contenido de un modelo y contienen el código de nuestra aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, que serían las salidas. Es decir, nos va a decir específicamente cómo se deben presentar los datos del modelo. Tiene 2 tareas importantes, que son presentar los datos al usuario y manejar la interacción del usuario con nuestro sistema. Además, si los datos del modelo cambian, es necesario que las vistas se actualicen, y esto se puede lograr mediante modelos de push o pull. Por último,
vamos a tener la capa de... acá está. La capa de controlador. Que el controlador va a traducir las interacciones del usuario con la vista en acciones que se realizarán en nuestro modelo. Esta capa va a servir como enlace entre las vistas y los modelos, donde su responsabilidad no va a ser manipular directamente datos ni mostrar ningún tipo de salida, sino que va a servir de enlace entre estas dos últimas capas que mencionamos recientemente. Luego de entender cómo funciona y cómo está compuesto, nos preguntamos cuándo lo podríamos utilizar, es decir, en qué situaciones podríamos aplicarlo. Se utiliza en el desarrollo de software cuando se busca lograr una separación clara de responsabilidades y una estructura organizativa que facilite la creación, el mantenimiento y la escalabilidad de una aplicación. Su adopción promueve una mayor organización, mantenibilidad y escalabilidad del código. Sin embargo, es importante evaluar si el patrón se adapta a las necesidades específicas de cada proyecto, ya que en algunos casos otros patrones de diseño podrían ser más apropiados. Es útil especialmente cuando se trata de aplicaciones que tienen una interfaz de usuario y lógica de negocio compleja, por su capacidad para organizar y modular el código de una manera efectiva. Luego tenemos sus ventajas y desventajas. La primera de ellas es la separación del modelo de la vista, es decir, separar los datos de la representación visual de los mismos. Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos datos o información, por lo cual el patrón tiene la capacidad de realizar cambios en los mismos. Soporta distintas representaciones de los mismos datos y los cambios en una representación se muestran en todos ellos. Facilita agregar nuevos tipos de datos según sea requerido por la aplicación, ya que son independientes del funcionamiento de las otras capas. Permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. El MVC proporciona una arquitectura flexible que permite que una aplicación crezca y se ajuste a las necesidades, ya sea aumentando la capacidad, optimizando componentes individuales o respondiendo a nuevos requisitos, sin causar cambios en toda la aplicación, lo cual esto es valioso en proyectos de desarrollo de software a largo plazo. Facilita el mantenimiento en caso de errores. El MVC separa claramente las responsabilidades de diferentes componentes de la aplicación, como explicamos anteriormente, en modelo, vista y controlador. Cada componente tiene una función específica y se encarga de una parte del trabajo, lo que hace que sea más fácil de entender, modificar y solucionar problemas en cada uno de ellos sin afectar a los demás. La aplicación puede soportar distintos tipos de interfaz de usuario, lo cual permite adaptación a diferentes plataformas, ya sea web, móvil, escritorio, etc. Podemos crear vistas específicas para cada plataforma mientras mantenemos el mismo modelo, y si es necesario, el mismo controlador. Por ejemplo, podemos tener una vista web para navegadores y una vista móvil para aplicaciones móviles que presenten la misma información de manera diferente, pero que utilicen el mismo modelo. Por otro lado, como todo patrón, tenemos sus desventajas. La primera de ellas es la separación de conceptos en capas, ya que esto va a agregar complejidad, especialmente en aplicaciones pequeñas o simples, donde una estructura monolítica podría ser más sencilla de entender y de mantener. También podemos tener un incremento de archivos a mantener. Esto puede aumentar la complejidad de la aplicación en términos de mantenimiento, seguimiento y organización de todos esos componentes. Puede implicar código adicional cuando el modelo de datos y las interacciones son simples, ya que en un principio el patrón está diseñado para aplicaciones más grandes y complejas, donde la separación de la lógica de negocio y la presentación es fundamental. Como decimos anteriormente, una estructura monolítica sería la adecuada para aplicaciones más simples. Y por último, la conexión entre la vista y el controlador puede ser considerada como una desventaja porque están fuertemente acoplados. Esta dependencia puede dificultar la reutilización de componentes y hacer que el código sea menos flexible y más difícil de modificar. También esto se debe a que en aplicaciones más grandes o cuando se manejan muchas interacciones de usuarios,
ya que el controlador debe manejar eventos y acciones específicas de la vista, lo cual puede llevar a una lógica de controlador más complicada y difícil de seguir. Bueno, a continuación vamos a seguir con el análisis FODA, en donde vamos a abarcar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del patrón MVC. Dentro de las fortalezas nos referimos a los aspectos positivos del patrón MVC y entre ellas podemos destacar la separación de responsabilidades, lo cual facilita la gestión y el mantenimiento del código, ya que cada clase realiza las tareas que le corresponden, manteniendo una alta cohesión. Tenemos también la reutilización de código, donde los modelos, las vistas y los controladores pueden utilizarse en diferentes partes de la aplicación. Tenemos la mantenibilidad, al tener componentes separados. Esto facilita el mantenimiento de la aplicación, ya que los cambios en un componente no afectan a los demás, ya que existe una cierta independencia entre ellos. Tenemos la escalabilidad. Esto se refiere a que la aplicación puede crecer sin tener que hacer grandes cambios, lo que facilita la expansión de la misma. Y bueno, y después facilita las pruebas unitarias. Esto se refiere a que los componentes pueden ser testeados individualmente para verificar que funcionen correctamente. Pasamos a las oportunidades. Estos son los factores que se pueden aprovechar para obtener un cierto beneficio. Entre ellos encontramos la adaptabilidad a cambios en la interfaz de usuario. Este patrón nos permite cambiar la interfaz de usuario sin afectar el modelo o el controlador, lo que es útil para admitir diferentes plataformas o dispositivos. También tenemos la compatibilidad con múltiples tecnologías, ya que los componentes del patrón MVC pueden implementarse en diferentes tecnologías, lo que permite una mayor flexibilidad en lo que es el desarrollo. Pasamos a las debilidades. Es importante conocerlas, ya que si las conocemos podemos abordarlas correctamente. Entre ellas podemos destacar la complejidad, en donde la implementación completa del patrón MVC puede aumentar la complejidad inicial de una aplicación, especialmente en proyectos pequeños o simples, ya que requiere sí o sí una robustez inicial en su implementación. Tenemos una sobrecarga de comunicación, en donde la comunicación entre los componentes del modelo, la vista y el controlador puede generar cierta sobrecarga de mensajes o eventos. Esto puede ocurrir principalmente en aplicaciones grandes. También tenemos un posible exceso de fragmentación, en donde a veces se divide tanto que se agrega una complejidad innecesaria y también dificulta el mantenimiento. Y después tenemos la posibilidad de controladores sobrecargados, que estos al ser un intermediario, puede que los controladores actúen como un cuello de botella y que no puedan procesar correctamente todas las peticiones que les llegan. Por último, tenemos las amenazas, que son los factores que pueden representar ciertos riesgos o desafíos. Entre ellas podemos destacar el tamaño del código, que en algunas implementaciones de este patrón el código puede ser más extenso debido a la necesidad de separar la lógica en 3 componentes diferentes, y esto puede aumentar el mantenimiento y el esfuerzo y el tiempo de desarrollo. Tenemos una cierta dificultad en el aprendizaje, ya que para los desarrolladores nuevos o inexpertos que nunca han utilizado este patrón, es por ahí complicado comprender y aplicar correctamente este patrón. Entonces puede llegar a ser un desafío eso. También tenemos la inconsistencia en la aplicación, que si no se aplica de manera coherente en toda la aplicación, puede que este patrón dé lugar a una cierta inconsistencia. Y por último tenemos la complejidad de mantenimiento, que puede ser difícil de mantener debido a que la implementación de este patrón implica un código más grande y más robusto, entonces hay que saber abordarlo correctamente. Bien. En el mundo del desarrollo web, la arquitectura MVC, modelo vista controlador, es una metodología esencial que ayuda a organizar y mantener aplicaciones web de manera eficiente.
Varios frameworks líderes en la industria como Django, Ruby on Rails y ASP.NET MVC se basan en esta arquitectura para brindar una estructura sólida a las aplicaciones. Django, conocido por su enfoque en la simplicidad y la productividad, sigue un patrón de diseño similar al llamado modelo vista controlador, también conocido como modelo vista template. En este enfoque, las vistas en Django asumen un papel más cercano al de los controladores en el patrón MVC clásico, mientras que las plantillas templates se asemejan a las vistas en el sentido tradicional. Por otro lado, Ruby on Rails o simplemente Rails se destaca por ser uno de los frameworks web más reconocidos y amigables para el desarrollo web rápido en aplicaciones. Rails sigue el patrón MVC de manera nativa y está diseñado específicamente para facilitar su implementación. Proporciona una implementación completa y coherente del patrón MVC, lo que hace que la creación de aplicaciones web escalables y mantenibles sea un proceso eficiente y efectivo. Por último, ASP.NET, el framework de desarrollo web de Microsoft, también se suma a la tendencia del patrón MVC. A partir de la versión 3, ASP.NET introdujo el framework ASP.NET MVC, que se ha convertido en una opción muy popular para desarrollar aplicaciones web en la plataforma de Microsoft. Al igual que Django y Rails, ASP.NET MVC ofrece una estructura sólida basada en el patrón MVC, lo que facilita la construcción de aplicaciones web robustas y flexibles en el entorno de Microsoft. En resumen, estos tres frameworks, Django, Ruby on Rails y ASP.NET MVC, comparten la filosofía del patrón MVC o una variante cercana a él. Esta arquitectura modular y bien definida contribuye significativamente a la creación de aplicaciones web organizadas, mantenibles y escalables en sus respectivas plataformas. Un ejemplo de aplicación de este patrón es el desarrollo web utilizando HTML, CSS y JavaScript. En un principio, en el HTML se mezclaba tanto el contenido como la presentación. Es decir, en el propio HTML teníamos etiquetas como el font para definir las características de una fuente o atributos para definir el color de un fondo. Allí, tanto el contenido como la presentación estaban juntos y si necesitábamos cambiar la forma con la que se mostraba una página, estábamos obligados a cambiar los archivos HTML que componen una página web. Con el tiempo se observó que esto no era práctico y se creó el lenguaje CSS, en el que se separó la responsabilidad de la presentación, es decir, la vista, del contenido, que sería el modelo. Ahora el HTML se centraría en el contenido y la estructura de la página, mientras que el CSS se utiliza para definir el aspecto y el formato de la misma. Esta separación es una aplicación del principio de diseño MVC, ya que con esto mismo se logra desacoplar la presentación de los datos, facilitando así la modificación y el mantenimiento de la apariencia de la página sin necesidad de tocar el contenido. En este ejemplo, además, podemos agregar al JavaScript como el controlador, ya que sería el capaz de manejar eventos del usuario y comunicarse con el servidor. Ejemplo de esto más específico sería, por ejemplo, que permita realizar solicitudes para obtener o enviar datos al servidor, o, por ejemplo, actualizar dinámicamente la vista en respuesta a las acciones del usuario. Otro ejemplo que también viene de la mano de esto es una app en la cual para ingresar es necesario registrarse como usuario. Un cliente, por ejemplo, como podemos ver ahí en el gráfico de la derecha, un cliente visita la página web, la URL de nuestra aplicación intentando registrarse como usuario, y en ese momento estaría enviando una solicitud del servidor que será interpretada por el controlador, que inmediatamente cargará la vista correspondiente a dicho sitio web. Una vez rellenados los campos, el cliente dará un botón de registrarse,
lo que inmediatamente enviará otra solicitud al controlador, el cual deberá encargarse ahora de comparar esos datos con los requerimientos del modelo y enviar la orden al modelo de crear un nuevo registro para este cliente. Finalmente, recibirá la notificación del modelo que este usuario fue creado en la base de datos y el controlador cargará una nueva vista donde mostrará una alerta se ha registrado con éxito. Por último, para concluir, podemos decir que el patrón MVC es una arquitectura probada y ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones de software, la cual proporciona una serie de ventajas significativas como la clara separación de responsabilidades, la reutilización de código, la escalabilidad y además este mismo permite adaptarse a cambios en la interfaz de usuario y es compatible con diferentes tecnologías, las cuales fueron explicadas. Sin embargo, también presenta desafíos como la complejidad inicial y la comunicación entre componentes. Por último, podemos destacar que el éxito de la implementación de MVC depende de un diseño cuidadoso, una comunicación efectiva entre los componentes y una comprensión clara de las responsabilidades de cada parte del patrón. Con un enfoque adecuado, MVC puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo de aplicaciones sólidas y mantenibles.